Estamos en nuestra serie de Hechos y me seréis testigos que estamos meditando en todo el libro de Hechos. Y la conversión de Saulo, que fue lo que meditamos la semana pasada, nos muestra que la obra redentora de Dios no hay quien pueda resistirla, ni hay alguien que pudiéramos decir que Dios no puede obrar en su vida. Quizás humanamente hablando podríamos pensar así, pero vemos que Dios tiene propósitos y no hay nada ni nadie que pueda detener esos propósitos. Y vemos esa hermosa paradoja, ¿verdad? De el más grande perseguidor de la iglesia terminó siendo defensor de la misma y pasó a ser de perseguidor a perseguido. Pasó a ser una persona que el propósito de su vida creía él que era perseguir a aquellos llamados cristianos. Y él terminó siendo perseguido por la causa del nombre de nuestro Señor. Y vemos cómo hubo un cambio inmediatamente. La religión de Saulo lo llevó a creer que tenía celo por Dios, cuando en realidad él era enemigo de Dios. Dios estaba llamando a personas en diferentes contextos. Vimos que el Evangelio no solamente llenó la ciudad de Jerusalén, sino que también llegó a los samaritanos, que recuerden que ellos eran una mezcla entre hebreos y otros pueblos. Por eso había un cierto recelo hacia ellos. Pero vemos también que el Evangelio estaba llegando a todo tipo de personas, judíos. Vimos a el eunuco también, el etíope. Y llegó el momento donde este personaje, Saulo, quien era fariseo, un líder religioso importante, discípulo de uno de los rabinos influyentes de la época, Gamaliel, terminó siendo discípulo del Maestro, del Señor de señores, del Rey de reyes, de nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros también servimos. Y aprendíamos que Dios nos ha llamado no solamente a salvación, sino nos ha llamado para servir a sus propósitos. Y el texto de esta mañana nos va a ayudar a ver cómo el Evangelio nos conduce a reconocer una verdad, que Jesucristo es Señor de todos. ¿Cuántos podemos decir amén a esa verdad? Jesucristo es Señor de todos. Si hay algo que el texto que vamos a meditar en esta mañana nos muestra, es la gloria de Dios. Y parte de la gloria de Dios en el hecho de que Él no hace acepción de personas. Y el Evangelio siempre, todo el tiempo nos llevará a reconocer a Jesucristo como Señor. Le pido que me acompañe en el texto que vamos a meditar en esta mañana, que es estamos en el libro de Hechos, vamos a leer el capítulo 10. Vamos a leer el capítulo completo, Hechos 10. Así que busquen su Biblia, abra su Biblia o encienda su Biblia. Le pido que me siga en la lectura. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba mucha limosna al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora 9 del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora algunos hombres a Jope y manda a traer un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían, y después de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban en camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea
Ahora, como a la hora sexta, tuvo hambre y deseaba comer. Pero mientras les preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las 4 puntas, y había en él toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces. E inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo, pensando en lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta y llamando, preguntaron si ahí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: ve, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa de la que habéis venido? Y ellos dijeron: a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a casa para oír tus palabras. Entonces invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, y habían reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Y conversando con él, entró y halló a mucha gente reunida y les dijo: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero y visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando fui llamado vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues: ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Y Cornelio dijo: a esta misma hora, hace 4 días estaba yo orando en mi casa a la hora 9, y aquí un hombre con vestidura resplandeciente se puso delante de mí y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro abrió la boca y dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra, de los judíos y de Jerusalén, y también le dieron muerte colgando en una cruz. A este Dios le resucitó el tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, y todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles.
pues le oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, pues ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran con ellos unos días. Esta narrativa de Lucas expone a un personaje particular, cuyo nombre es Cornelio. Y quiero que note que Lucas, de alguna manera, se toma un tiempo en los primeros versículos para describir este hombre. Y podemos resaltar que este era un hombre gentil. Es decir, él no era hebreo ni tampoco era judío. Recuerde la diferencia, ¿verdad? Cuando usted ve judaísmo, está hablando de una religión, la religión judía. Hebreos es el pueblo, ¿verdad? Que después se llamó Israel. Por lo tanto, podemos decir, él no era un israelita, tampoco él era un judío. Algo interesante es que algunos detalles que da Lucas. Por ejemplo, uno da el lugar o la región donde estaba este hombre. Espero que haya leído bien, ¿verdad? Y no haya leído Cesarea, no, Cesarea. Era un pueblo, que estaba contiguo al mar. Era de hecho una ciudad que tenía una delegación importante militar. Y de hecho era nombrada así, Cesarea, por César Augusto, el emperador. Era una ciudad importante, una capital administrativa de la provincia de Judea. Y vemos que se nos dice que este hombre era un centurión, es decir, él tenía un rango militar. El término centurión viene de la palabra centurias, que significa 100. Los centuriones eran militares que tenían a su cargo cientos de soldados. Y en este caso, si lo quisiéramos ver ahora en rango militar actual que nosotros conocemos, probablemente sería como un capitán o un comandante. Tenía un cierto rango en la milicia. Pero hay un detalle que nos llama mucho la atención y que se repite no solamente al inicio, sino en la narrativa de los acontecimientos, y es que se describe a este hombre como un hombre piadoso y temeroso de Dios. Y no solamente él, sino toda su casa. Y de hecho daba limosnas al pueblo judío y oraba a Dios. Es importante este detalle detenernos por un momento porque vamos a encontrar en Hechos, en la narrativa, en otras ocasiones donde hay gentiles a los que se les llama temerosos de Dios. Y se les denomina así porque ellos no eran prosélitos, es decir, no eran extranjeros que decidieran ser parte del judaísmo, pero sí eran personas que se veían atraídas hacia el judaísmo. Eran personas que se veían atraídas a la fe monoteísta de los israelitas y también a las normas éticas que ellos practicaban. A eso se les llaman hombres piadosos y temerosos de Dios, porque el temer a Dios, recuerde que es algo era algo que es parte de el judaísmo. Entonces estos hombres de alguna manera se veían identificados con eso, con la fe en un Dios y el temor hacia Él o la reverencia que había que tener hacia Él. Pero cuando nosotros vemos esto, en realidad está describiendo a un hombre religioso, a un hombre que aceptaba los valores éticos y al Dios de los judíos. Dios tuvo misericordia de él. Él no conocía en realidad a Dios, porque para conocer a Dios, ¿a través de quién conocemos realmente a Dios? A través de Cristo. Y en este momento Cristo ya había estado en su encarnación, Él había muerto, Él había resucitado y por lo tanto nos damos cuenta que este hombre no conocía en realidad a Dios. Sin embargo, era un hombre humilde que anhelaba conocer a Dios.
Y Dios tuvo misericordia de él. Ese es un punto importante en esta narrativa. Vemos que él no era un hombre soberbio, sino un hombre humilde. Él tenía autoridad. Él tenía hombres a su cargo. ¿Usted se imagina, ha conocido algún militar? ¿Cómo es la mentalidad de un militar en cuanto a la autoridad? Esa es la base de su comportamiento. Pero vemos en la actitud de este hombre que no había prepotencia ni arrogancia. Sin embargo, no debemos de olvidar que el hombre natural es absolutamente incapaz de conocer a Dios. Es incapaz de hacer la voluntad de Dios por sí mismo. Es incapaz de obedecer. Sin embargo, no es incapaz de buscar ser moralmente bueno. No es incapaz de buscar ser un hombre religioso. Seguramente usted ha conocido personas que no son cristianas, que son moralmente buenas y procuran serlo. Y se esfuerzan por serlo. Y muchos de ellos, de cierta manera, ante la sociedad, son personas honorables porque son moralmente correctas. O hombres que son muy devotos. Es admirable, por ejemplo, la gente del Islam. Ellos oran 5 veces al día. No importa dónde estén. No importa qué estén haciendo. Ellos detienen sus actividades y rezan. Ese es un hombre religioso. Y más devoto probablemente que muchos de nosotros. Pero eso no debemos de confundirlo y pensar que esa persona conoce a Dios. Porque podemos recordar lo que este pasaje nos enseña, que el Evangelio nos conduce a reconocer que Jesucristo es Señor de todos. Y esta idea principal que vemos en esta narrativa de todo lo que leímos, hay 2 argumentos fuertes en este texto. El primero de ellos es que ni la religión ni la moralidad, solo el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos conduce a Dios. Y el segundo argumento que vemos en esta narrativa es que Dios no hace acepción de personas, Él es Señor de todos. Por lo tanto, el Evangelio nos conduce a reconocer que Jesucristo es Señor de todos. Hasta este momento vemos que la iglesia estaba creciendo. La iglesia estaba creciendo en número, la iglesia estaba creciendo en madurez, pero también la iglesia estaba llegando a lugares donde antes no había llegado. Si recuerda con la persecución que comienza después de la muerte de Esteban, el evangelio empezó a llegar a otras ciudades. Y vemos que la iglesia estaba siendo sostenida por Dios. Vemos que Dios obró en la iglesia para enfrentar diferentes situaciones. En lo que llevamos en estos capítulos de narrativa de los hechos, hemos visto cómo ha habido oposición al evangelio y ha habido una persecución, pero Dios siempre ha guardado a su iglesia. Vemos la victoria sobre las obras de Satanás, porque hay narrativa donde hemos visto que los discípulos han sacado demonios, han traído libertad a aquellos que estaban cautivos del pecado y del lazo de Satanás. Vemos cómo hay hombres que entendieron el evangelio que era para un beneficio propio y personal, pero de igual manera como Dios obró en otros para tener un entendimiento correcto, como fue el caso de el etíope, a diferencia de Simón el mago. Pero ahora estaba a punto la iglesia de enfrentar un desafío que era importante para los propósitos de Dios, que fuera vencido. Y ese desafío era la religiosidad, la religión. Este encuentro entre Cornelio y Pedro, que yo creo que aquí aplica que fue una cita divina, ¿verdad? Literalmente, Dios se encargó de reunir a estas personas. Pero eso tenía un propósito de parte de Dios. Tenía el propósito de quitar esa perspectiva equivocada. Tenía el propósito de
que pudiéramos entender que no es la religión, que no son las buenas obras. Vemos que este encuentro es un encuentro que sirvió no solamente a Cornelio, sino también a Pedro. Ambos aprendieron en este encuentro. Y es un momento importante. Vemos que ni la religión ni la moralidad nos puede llevar a Dios. Ni la religión ni la moralidad nos puede llevar a tener paz para con Dios y comunión con Dios, sino solo la fe en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y estos personajes tenían ideas equivocadas al respecto, y quiero que notemos cuáles eran esas ideas. Y vamos a comenzar con Pedro. Vemos que para Pedro, a pesar de que él estuvo con Jesús, él aprendió de Jesús, y Jesús fue muy claro. Si usted recuerda a Jesús, por ejemplo, leímos en Hechos 1:8, ¿qué fue lo que les dijo a sus discípulos? El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibiréis poder. ¿Ese poder para qué iba a servir? Y me seréis testigos. ¿En dónde? Comenzando por Jerusalén, Judea, Samaria, ¿hasta dónde? Ok, ¿eso implica el pueblo judío únicamente? No. Mateo 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? ¿Incluía gentiles? Todas las naciones. Pero Pedro seguía abrazando un concepto erróneo de la religión judía. Y lo vemos que es notorio en el versículo 28, cuando él se encuentra con Cornelio y que llega a su casa, y me imagino que para él debe de haber sido un asombro el hecho de ver que había varias personas ahí. Les dijo, vosotros sabéis, ¿y cuál fue la palabra que él utilizó? ¿Cuán ilícito? ¿Qué es un ilícito? Algo ilegal, algo que va en contra de la ley. Él estaba hablando de la ley de Dios. Para un judío, según lo que les está explicando Pedro, era ilícito ¿el qué? Asociarse con un extranjero o visitarlo. Fíjense, asociarse o visitarlo. Y esto está diciendo entonces que la ley de Dios les prohibía no solamente asociarse, sino visitar a un extranjero. Y entonces estamos viendo aquí una interpretación de la ley. Ellos probablemente llegaron a esta conclusión porque pensaron, si nos juntamos con gentiles, nos podemos contaminar al contacto con ellos nos transmiten su impureza, entonces mejor evitemos. Algo parecido a lo que vivimos hoy, ¿verdad? Con el tema del COVID, mejor de lejitos, hoy no te puedo ir a visitar porque no vaya a ser que me contagie. Solo que ellos lo veían desde una perspectiva espiritual. Y eso les hizo llegar a la conclusión de que debían de evitar todo contacto, yéndose al extremo de ni siquiera visitar a un gentil. Pero Dios tuvo que reprenderlo, porque eso estaba alejado de la verdad. Y vemos entonces que en la visión, ¿se recuerdan la visión? Ese manto que cae y hay todo tipo de animales, cuadrúpedos, reptiles, aves. Y es interesante que esa visión se dé en el contexto que él tenía hambre, ¿lo notó? Le ha tocado pasar a la par de un restaurante que están asando carne y usted con hambre. Ay, ¿verdad? Es como que duele las tripas. Usted y yo, si hubiéramos visto ese manto bajar, imagínese, no dice que animales, pero imagínese había un cerdito ahí. Le hubiéramos visto cara de chicharrones, de carnitas, o un pollo ahí asado, ¿verdad? Pero Pedro le dice,
De ninguna manera, porque la orden fue mata y come. De ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Y se lo repite 3 veces. Hasta que Dios lo reprende y le dice, lo que Dios ha limpiado, no te atrevas a llamarlo inmundo. Y esta visión en realidad no tenía que ver tanto con la comida, sino lo que Dios quería enseñarle era algo relacionado a la religión judía, relacionado al entendimiento de cómo las costumbres humanas cambiaron en muchas ocasiones la verdad de Dios. Cómo entender que ya no estaban bajo el mismo momento, el mismo pacto, estaban sobre un nuevo pacto. Y que muchas leyes ceremoniales ya no aplicaban porque tenían su cumplimiento ahora en Cristo. Por lo tanto, ellos tenían que deshacerse, despojarse de todas esas ideas y ubicarse en la verdad de lo que estaban viviendo y lo que Dios quería hacer a través de ellos. Y sin lugar a dudas, esas ideas iban a entorpecer la obra que Dios quería lograr. Por lo tanto, esto sirve como un ejemplo de cómo Dios en su soberanía siempre ha querido, en realidad, a través de ese ejemplo, lo que le está diciendo es, tú no puedes venir y decir que es inmundo alguien al que yo he escogido. Porque desde el Antiguo Testamento Dios quiso bendecir no solo a Israel, a todas las naciones de la tierra. Si no recordemos, ¿cuál era parte de la promesa? A Abraham. ¿Se recuerda? En ti, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Dios siempre ha querido bendecir, porque Dios no hace acepción de personas. Y vemos que Pedro sí entendió este mensaje. Aunque la visión era de comida, él entendió que esto aplicaba a las personas. ¿Cómo lo sabemos? En el versículo 28 y 29. Y les dijo, leímos ya el 28 en una ocasión, cuando él estaba hablando con Cornelio y con la gente que estaba en su casa, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero y visitarlo. Pero ¿qué hizo Dios? Le pegó un coscorrón, ¿verdad? Le mostró que a ningún hombre debo de llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Es decir, que si Dios no muestra esa visión, ¿Pedro hubiera ido a la casa de Cornelio? No. A pesar de que él escuchó de Jesús 2 veces y más de 2 veces que tenían que proclamar el evangelio a todos los hombres. Recuerde que el problema aquí es que el judaísmo consideraba ilícito. Fíjese en el versículo 28, no sé si notó este detalle. Vosotros sabéis cuán ilícito es para un hijo de Dios, para un judío, la religión judía. Y nosotros sabemos cuántas veces Jesús exhortó a la religión judía. Vosotros decís, mas yo os digo, ¿se recuerda? Esa es una exhortación a la interpretación judía. Por lo tanto, era necesario que Pedro se despojara de la religión para que él pudiera ser testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, es decir, incluyendo a los gentiles. Veamos entonces ahora a Cornelio. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Qué fue lo que aprendió Cornelio? Cornelio es presentado como un hombre devoto, un hombre que tenía respeto al Dios de Israel, al punto de querer cumplir la ley, querer practicar y sin llegar a ser prosélito. ¿Quiénes eran los prosélitos? Los que decían, yo me identifico con el judaísmo y como el sello de identificación se circuncidaban. Él no llegó a ese punto. Sin embargo, para él era atractivo la religión judía. Pero la pregunta que tenemos que hacernos ante personas como Cornelio, porque hoy en día hay hombres como Cornelio, que son devotos de una religión,
y que piensan que a través de esa religión y de la práctica de sus buenas obras, ese va a ser el camino en el cual les va a llevar a Dios. La pregunta que tenemos que hacernos es que una persona sea moralmente buena o religiosa, ¿la convierte en un hijo de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Cuál sería la respuesta? No. Por eso no debemos de equivocarnos y ante la descripción de Cornelio pensar que él era creyente. Es que si él hubiera sido un hijo de Dios, entonces ¿para qué Dios hubiera mandado a Pedro? Dígame. No tendría sentido. Pero vemos entonces que Dios envía a Pedro a predicar el Evangelio, a que proclamara el Evangelio, y entonces ellos, escuchando el Evangelio, podrían convertirse en hijos de Dios. Dios tuvo misericordia de este hombre. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios. Dios se le aparece, Dios da una visión a Cornelio a través de un ángel, Dios da una visión a Pedro, y Dios hace que se encuentren para que no solamente él y su casa puedan escuchar el Evangelio. Porque recuerde lo que nos enseña la Biblia. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron a Jesús, ¿qué pasa con ellos? ¿Les dio el qué? Algunas versiones dicen la potestad, el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, aclarémoslo bien para que no haya duda, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre. Aquí no vale, mi papá es cristiano, entonces yo soy cristiano. Mi papá es pastor, seguramente yo soy cristiano. No, yo vengo de una familia de descendencia cristiana. No, yo soy de sangre, tengo mi árbol genealógico, llega hasta Abraham. No, no es de sangre, ni de voluntad de carne. ¿Usted decidió en qué momento nacer? Hoy es mi día, hoy. Ni siquiera ser procreado, ni el día en que nació, ni en la familia en la que iba a nacer, ni en la época en la que íbamos a nacer. ¿De quién depende eso? De igual manera, nuestro nacimiento espiritual depende de Dios, no de voluntad humana. Sino ¿de quién depende? De Dios. Así como Cornelio. Y eso fue una bendición tanto para Cornelio como para Pedro, porque Dios tuvo misericordia de él y envió a Pedro a anunciar el Evangelio. Y cuando vemos que Pedro le pregunta a Cornelio, ¿y por qué me enviaste a llamar? Cornelio entendió que Pedro tenía un mensaje de parte de Dios. Y le dijo, Dios te trajo y tiene un mensaje para mí, quiero escucharlo. Y vemos que Pedro comienza con esta frase: Dios ha enviado un mensaje a los hijos de Israel, pero también a los gentiles. Porque él en ese momento estaba frente a un gentil. Pero también a los hombres de todas las épocas. El evangelio de la paz, esa paz para con Dios por medio del perdón de pecados por medio de Cristo. Y empieza a hablarle de Cristo. Y es interesante que como estos hombres eran devotos, de alguna manera conocían, porque le dicen, ustedes saben, no sé si lo notaron en la narrativa, como ustedes saben. Y dentro de las cosas que les dice es que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Que Él murió en un madero, pero también resucitó al tercer día. Y los apóstoles obviamente fueron testigos oculares de eso. Y le da un detalle tan importante. Jesús ha sido designado como ¿qué? Como juez. Tanto sobre los vivos como los muertos.
Y de igual manera le hace ver que a los que creen en Él reciben el perdón de pecados. ¿Qué le está diciendo Pedro con eso? Es que, Cornelio, tú tienes que entender que tu devoción a la religión judía no te va a salvar. Que tú tienes que entender que esas buenas obras que tú practicas y que Dios no las reprocha, sin embargo, no son suficientes para llevarte a la salvación. Tú tienes que entender que el único camino para llegar al Padre es Jesús. Que en el único nombre en el cual recibimos perdón de nuestros pecados es en Cristo Jesús. Lo que Pedro estaba haciendo es hablándole y haciéndole ver su error, porque él estaba confiando en una religión. Él estaba descansando en buenas obras. Y era algo genuino. Porque note cómo en la descripción el ángel le dice, eso que tú haces, esa devoción, esas buenas obras, sirven como memorial a Dios. Dios tuvo misericordia de él porque no era suficiente. No importa cuántas buenas obras él hiciera. No importa cuán devoto fuera a una religión, no es suficiente. Es necesario reconocer que necesitamos a Jesús, reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que fue enviado por el Padre, que Él es el único que ha vivido una vida justa y santa perfectamente. El único que es capaz de cumplir con la ley. Jesús mismo dijo, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a cumplir la ley. Porque Él tenía que cumplirla en nuestro lugar. Porque tú y yo no podemos hacerlo. Basta con que nos veamos en el espejo de la ley de Dios para entender que el estándar de las buenas obras de los hombres y de las religiones no está al nivel de Dios. Vea los 10 mandamientos. ¿Cuántas veces nosotros hemos roto la obediencia a los 10 mandamientos? Y mora en nosotros el Espíritu Santo. Y muchas veces lo seguimos haciendo. Usted se imagina si se dependiera de eso nuestra salvación. ¿Quién de nosotros sería salvo? Nadie. Porque Dios nos dio la ley para que a través de la obediencia a la ley nos salváramos. Dios dio la ley como un parámetro, un estándar de qué tan malos somos. Porque si no hay un estándar, pues todos somos buenos, ¿o no? Imagínense en una época que viviéramos en una época donde no hay civilización, no hay leyes, cada quien hace lo que quiere, pues cada quien se considera bueno. Pero Dios puso un estándar, la ley. Tú quieres saber si tú estás bien. Así como cuando hemos hecho un examen, ¿verdad? Ya quiero saber la nota. Pues quiero saber cómo estoy. ¿Tú no te has dado cuenta qué tan malo eres? Ok, te voy a enseñar cuál es mi estándar, y dio la ley. Implica que debemos de reconocer que no somos buenos. Que Dios nos guarde de creernos buenos. Porque nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacer lo bueno delante de Dios. Y Cornelio era un hombre que respetaba a Dios, pero no era suficiente. Y Pablo le recuerda, es que Jesús ha sido designado como el juez. Porque mi amada familia, Jesús vendrá por segunda vez, no como Salvador, no como el Cordero. Él vendrá como león temible, como ese juez justo a hacer justicia. Y todos enfrentaremos a ese juez. Si se da cuenta, Pedro le dice tanto de vivos como muertos. Y no solamente habla de un estado de vida y muerte natural, está hablando de un estado de vida y muerte espiritual. Todos los que somos hijos de Dios, usted no piense que Jesús no le va a pedir cuentas. Hay muchas parábolas donde Jesús nos dijo que nos va a pedir cuentas.
La diferencia es que no vamos a tener una condenación eterna, pero vamos a rendir cuentas porque Él es juez. Y de igual manera, aquellos que no creen en Él y lo han despreciado, Él los va a condenar a una condenación eterna y una condenación justa, porque la condenación va a ser por nuestras obras, por lo que hicimos, no por nuestro color de piel, nuestra tez, no por nuestra altura, si somos delgados, somos guapos, si somos carismáticos, si caemos bien, si somos, como dicen, de sangre pesada, si somos inteligentes, si somos buenos para hacer negocios. No, porque eso sería subjetivo y de alguna manera injusto. Dios nos va a juzgar por nuestras obras. Sus buenas obras, sus obras moralmente justas, no eran suficientes. No es la religión la que nos convierte en discípulos. No son las obras, sino es ese llamado que Dios hace para salvación. Y es por esto que podemos decir que el Evangelio nos conduce a reconocer que Jesucristo es Señor de todos. Ya vimos el primer argumento y vamos a ver rápidamente el segundo argumento. El primer argumento es que ni la religión ni la moralidad, solo el Evangelio de la gracia de Dios nos conduce a Él. Pero el segundo argumento es que Dios no hace acepción de personas, Él es Señor de todos. Vemos entonces que literalmente ellos se encuentran en esta cita. Pedro había entendido que no podía llamar inmundo a los gentiles. Entonces Pedro, cuando él le dice, si recuerdan, nos habíamos quedado en que Pedro le dice, ¿por qué me mandaste a llamar? Y Cornelio le dice, es que Dios me dijo que tú me ibas a traer un mensaje. Pues Pedro entonces, abriendo su boca, ¿qué hizo? Le dice, ciertamente ahora entiendo. ¿Y qué fue lo que le dijo? Dios no hace acepción de personas. Vemos que hace ahí le terminó, como decimos, terminó de comprender lo que Dios le estaba enseñando. Porque para la religión judía era ilícito, pero en la voluntad de Dios no era ilícito. Todo lo contrario, Dios quiere bendecir a todas las naciones. Y por eso Dios no hace acepción de personas. Pedro entendió esto. Ahora es importante entender cuál era la voluntad de Dios y a qué se refiere con acepción de personas, porque más en el tiempo en el que estamos, ¿verdad? Quiero que veamos lo que probablemente recordó Pedro cuando dijo esto. Acompáñenme a Deuteronomio 10. Si quieren lo vemos ahí en la pantalla. Versículo 17 y 18. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible. Recuerden que está escuchando eso el pueblo de Dios. ¿Y qué dice después? Que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Lo que quiso hacer Simón el mago. Pero tampoco hace acepción de personas. Él hace justicia al huérfano y a la viuda. ¿Y qué dice? Muestra su amor para ¿con quién? Le está hablando al pueblo de Dios, a los israelitas. Ellos tenían que recordar, en teoría eso es lo que debían de haber recordado, que Dios quiere mostrar su amor para con el extranjero como lo hizo con su pueblo. Ustedes ven aquí que hay un mandato de Dios a decir que los extranjeros son impuros y por eso no nos mezclemos, no les hablemos, hagámosle la ley del hielo, saquémosle la lengua. ¿Verdad que no? Todo lo contrario. Vemos entonces que Dios no hace acepción de personas. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Dios no hace acepción de personas. Lo que está diciendo es la imparcialidad de Dios. Lo que está diciendo es que Dios va a salvar hombres de diferentes condiciones. Él no va a menospreciar a alguien por una condición en particular. El Evangelio es para todas las personas. Y esto se está cumpliendo en Hechos.
Jesús es el Señor de todos, implica que Él es Señor y Salvador. Y tanto judíos como gentiles al recibir la fe pueden obtener salvación en Cristo. Cualquier persona puede ver a la cruz y encontrar misericordia, perdón de pecados, puede encontrar paz para con Dios. Cualquiera. Encuentra amor, también encuentra la ira y la justicia que es saciada por Cristo en la cruz. Cada vez que vemos a la cruz podemos ver el amor de Dios y la adopción de Dios. No importa si eres un ladrón que está a punto de ser crucificado, que ya está crucificado. No importa si eres una persona como Cornelio, que el mundo admiraba porque era un hombre moralmente bueno y piadoso. O si eres ese ladrón que la peor condena está recibiendo por lo que hiciste. Tanto este como el otro tienen la bendición de que Dios pueda tener misericordia de él. No importa si eres un prominente funcionario público como el etíope o si eres un pescador. No importa si eres israelita, si eres samaritano, si eres gentil, si eres africano como el etíope. Dios no hace excepción de personas. No importa si eres hombre o eres mujer. Dios no hace excepción de personas. No importa si eres religioso y te crees celoso al punto de querer eliminar la verdad del Evangelio sin darte cuenta que bajo el celo de tu religión en realidad estás siendo enemigo de Dios. O si eres un hombre piadoso y devoto que anhela adorar en realidad a Dios y conocerle. Jesús es Señor de todos. Y solo es necesario que Dios tenga misericordia, pero también es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados. Porque reconocer el señorío de Cristo es reconocer mi condición delante de Él. Reconocer que Él es santo y que Dios no habita con la maldad. Dios no se goza en la maldad. Y si yo tengo maldad en mi ser, necesito la justicia que solamente Cristo puede darme. Porque ni la religión ni las buenas obras me van a salvar. Recuerde que nosotros somos salvos de la ira de Dios, del juicio de Dios justo, y Jesús es el juez designado para eso. ¿Cuál fue el efecto de la proclamación del Evangelio en Cornelio y los que estaban en su casa? Y lo podemos ver al final del capítulo 10. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, es decir, cristianos, pero que eran israelitas, judíos, porque estaban circuncidados, que habían venido con Pedro, se asombraron. No debieron de haberse asombrado. Sin embargo, se asombraron. Al igual que Pedro, recordaron, Dios no hace excepción de personas. El ser gentil no te excluye de la misericordia y la gracia de Dios. El ser pecador no te excluye. Al contrario, te hace el mejor candidato. Imagínense qué incoherente es que nos queremos presentar como buenos delante de Dios. Dios fácilmente nos podría decir, bueno, ¿te crees bueno? Ok. Pues yo no tengo nada que ver contigo porque yo quiero mostrar mi misericordia a aquellos que no son buenos y que no pueden ser buenos. Nos vemos el día del juicio. Dios podría hacer eso. Y de hecho lo hace con algunos. Pero Dios quiere mostrar misericordia y gracia. Y se asombraron porque el don del Espíritu había sido derramado también sobre los gentiles. ¿Cómo sabemos que hubo una conversión? Porque el Espíritu vino a morar en ellos.
¿El Espíritu de Dios es santo? ¿Sí? ¿Nunca se ha puesto a pensar por qué el Espíritu de Dios no habitaba en los del Antiguo Testamento? Permanentemente. ¿Por qué? Porque Dios no habita con el pecado. Era necesario que Cristo muriera en la cruz y que nuestros pecados fueran imputados a Él, puestos a Él, que la justicia de Dios recayera sobre Jesús, la ira de Dios sobre Él. Y Él a cambio nos dio su justicia. Y por eso es que ahora nosotros podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia sin temor a caer muertos. Y tanto es así que el templo ya no tiene una función, porque era el lugar de encuentro con Dios, era el lugar donde Dios moraba, y ahora tú y yo somos el templo, y Dios mismo mora en nosotros a través de su Santo Espíritu. Pero era necesario, es necesario la fe en Cristo. Por lo tanto, podemos saber que ellos se convirtieron. Fueron bautizados, reconocieron que Jesús es Señor, Salvador, y se bautizaron identificándose como discípulos de Jesús. Por lo que podemos entonces recordar una vez más y de reconocer que el Evangelio nos conduce a entender y reconocer que Jesús es Señor de todos los hombres. Amén. Que Dios pueda tener misericordia de ti si tú has puesto tu fe en tus buenas obras, en una práctica religiosa. Y que este día pueda ser un llamado como fue ese día con Cornelio, escuchando la verdad del Evangelio. Puedas arrepentirte de tus pecados y reconocer que solamente Cristo es el Hijo de Dios y solamente Él es el camino para llegar al Padre. Y a nosotros como hijos de Dios, que aprendamos como lo hizo Pedro. No podemos hacer acepción de personas. No, yo a este lo veo tan malacate, no, yo no creo que... Mira, si toda su vida ha sido el perdido, la oveja mala de la familia. No, hermanos, Dios no hace acepción de personas. Dios ha llamado a muchas personas, de muchos pueblos, de muchas naciones, de muchas tribus, hasta el día en que nos encontremos con Él. Por lo tanto, no nos cansemos de proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo a todos los hombres. Y si Él así lo desea, poder presentarnos todos maduros en Él. Amén. Vamos a orar.